Nuestra clase de hoy es para que reflexionemos un poco sobre el concepto de la enorme gracia, el enorme regalo que es el imán, que es tener el imán. Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, en un versículo, que el imán es algo con lo cual Él nos agracia, ¿sí? que es como si fuera un regalo que implica una bendición, un favor de Allah Azza wa Jal muy grande. Dice, Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Dice, Allah fue quien les hizo el favor de guiarlos al imán, a la fe, ¿sí? o a la creencia. Entonces, digamos, este versículo pequeño es como una introducción al versículo que nosotros vamos a analizar hoy, el cual nos habla que este imán que Allah Azza wa Jal nos regala es la puerta de la salvación. Pero que como puerta de la salvación requiere de nosotros ciertas acciones. Pero que si nosotros cumplimos con esas acciones, la recompensa de Allah es grande, gigante. Y entonces queda muy claro de este versículo que Allah Azza wa Jal es quien nos ha obsequiado la fe, el imán. Y entonces en el versículo que vamos a analizar hoy, para los que lo quieren abrir, está en la Sura 41, Fussilat, en los versículos 30 a 32. Estos versículos dicen así: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Entonces, la Sura 41 de los versículos 30 al 32. Allah Azza wa Jal dice en la traducción: si quienes digan, nuestro Señor es Allah, y se mantengan firmes, obren rectamente, los ángeles descenderán sobre ellos y les dirán: no teman ni estén tristes, bienaventurados sean, porque tendrán el paraíso que les fue prometido. Nosotros somos sus protectores en la vida mundanal y en la otra. Tendrán allí todo cuanto deseen y se les concederá todo lo que pidan como reconocimiento del absorbedor misericordioso. Allah Azza wa Jal nos habla en este versículo sobre algo que tiene que ver con el imán y con algo que tiene que ver con la salvación y una albricia muy grande a quien cumple con un concepto que es el istiqama o la firmeza en la religión. Allah Azza wa Jal es como si nos dijera, empieza diciendo: Innal ladina qalu rabbuna Allah. Dice, ciertamente aquellos que digan mi Señor es Allah. Esto es la shahada, el concepto de la shahada. Es decir, aquellos que verbalizan y se reconocen y dicen su testimonio de fe como musulmanes. Es el primer paso. Pero Allah Azza wa Jal dice, thumma istaqamu. Dice, luego, thumma es un conector, como la Y que tenemos en español, que conecta una cosa con la otra, pero en idioma árabe existen tres tipos de conectores, ¿sí? Todos significan Y, pero fa es un conector que implica inmediatez. Wa significa que viene una cosa con la otra. Y thumma, que es el conector en este concepto entre decir mi Señor es Allah y mantenerse firme, es un conector que implica que hay un tiempo, es decir, que uno viene después del otro, pero que pasa un tiempo entre uno y otro. Entonces,
Allah Azza wa Jal dice, aquellos que digan mi Señor es Allah, es decir, aquellos que digan la shahada, thumma istaqamu, dice, y luego llevan una disciplina con la cual, digamos, se mantienen firmes en la religión. Y es interesante analizar la palabra istaqamu, porque el istiqama, la imagen de istiqama es mantenerse firme, como mantenerse de pie. Tiene también un concepto de, como de levantarse, de despertarse, como el istiqad, ¿sí? Como despertarse a algo, a una realidad. Y es como si Allah Azza wa Jal nos estuviera diciendo, aquellos que dicen mi Señor es Allah, es decir, que dan su shahada y se despiertan a una realidad, entonces deben mantenerse despiertos, deben mantenerse de pie. Es como si dijera, ahora que te has levantado, ahora que te has despertado a esta realidad, no vuelvas a dormirte, no vuelvas a ir a la negligencia, no vuelvas a ir a esa somnolencia en la que estabas transitando por esta dunya sin saber qué hacer, sin saber para qué vivir, sin conocer la verdad. Entonces ahora que la has descubierto, no te vuelvas a dormir, mantente despierto. Esa es como la imagen. Ahora, que el istiqama significa también, como lo han interpretado, por ejemplo, en Ibn Kathir y en el Tabari, dice ikhlasul amal, ¿sí? Es decir, dicen el istiqama, para definir esta palabra istiqama utilizan una palabra compuesta que significa la sinceridad en la obra. Es decir, es como si Allah Azza wa Jal dijera, aquellos que dicen el testimonio de fe y luego comienzan a obrar y se mantienen firmes obrando con disciplina, llegan a desarrollar con el tiempo la sinceridad en la obra. Porque cuando uno dice la shahada y uno empieza a obrar, uno empieza a hacer el salah, empieza a ayunar, uno de a poco va trabajando en su corazón lo que se llama el ikhlas, la sinceridad, de que esos actos de adoración y de devoción son únicamente para Allah, que no los hace para ser vistos, que no lo hace para que la gente hable, para presumir de esas acciones, que no da sadaka para sacarse una selfie y ponerla en sus redes sociales, sino que trata de hacer caridades cuando nadie lo ve y que nadie sepa, y posiblemente quien lo recibe ni siquiera sepa que es él quien está dando la caridad. Y entonces desarrolla esto que se llama el al-ikhlasu fil amal, es decir, la sinceridad, la honestidad en la obra, de dedicarla únicamente a Allah. Claro, dijimos que este conector significa que pasa un tiempo, ¿no es cierto? Porque Allah Azza wa Jal está diciendo que este proceso de empezar a obrar es algo que lleva su tiempo. Uno dice la shahada y uno empieza a partir de ese momento a implementar la legislación islámica en sí mismo en la medida de su capacidad. Y quizás no empiece desde el primer día cumpliendo con las 5 oraciones y haciéndolas correctamente y en su tiempo. Y quizás al principio no sepan muy bien algunos de los temas que tienen que ver con la legislación islámica, como puede ser el tema del hijab o el tema de la alimentación halal 100% o el tema del sustento halal. Pero dice, thumma istaqamu, dice, aquellos que como con el tiempo y con disciplina se ponen firmes en las acciones correctas que tienen que hacer y desarrollan, según como es interpretado en los libros de tafsir, desarrollan con disciplina esto que se llama el ikhlasu fil amal, es decir, la sinceridad en la adoración. Como que van purificando su tawhid cada vez más, porque de eso se trata el tawhid. Purificar el tawhid significa purificar nuestra intención de dedicar todo acto de adoración a otro que no sea Allah Azza wa Jal. Y en esto tenemos que ser muy detallistas en mirar exactamente qué es el tawhid y su opuesto, es decir, qué es el shirk, para estar atentos. ¿Sí? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam advirtió
de que hay formas de shirk que son muy sutiles y que pueden permanecer en una, quizás de alguna manera solapada o escondida, y que uno tiene que ir descubriendo esas cosas en su corazón o en sus acciones para ir purificando su tawhid. Entonces, Allah Azza wa Jal dice: Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Aquellos que dicen mi Señor es Allah, dicen la shahada, y luego con disciplina comienzan a actuar correctamente y comienzan a purificar su intención. Allah Azza wa Jal dice que quien crea y tenga esta disciplina, es decir, vaya en su vida y se mantenga firme trabajando con disciplina en este camino, se va a tener unas recompensas muy grandes. Y por eso vemos que el imán es un regalo, y aferrarse al imán y trabajar el imán y obrar según el imán trae unas recompensas muy grandes, es decir, un regalo sobre un regalo. Allah Azza wa Jal nos regala la guía, nos regala la fe, y si nosotros nos agarramos a ella y trabajamos eso en nuestros corazones y en nuestra mente, Allah Azza wa Jal nos premia generosamente. Dice primero: Tatanazzalu alayhimul malaika. Dice, descienden sobre ellos los ángeles. En los libros de Tafsir encontramos distintas interpretaciones sobre esto. ¿Qué significa que descienden sobre ellos los ángeles? Hay una interpretación que me llamó mucho la atención. Y esta interpretación dice que el siervo se mantiene obrando toda su vida basado en el imán. ¿El imán qué es? En definitiva, el imán es creer en el oculto, en aquellas cosas que uno no ve, que uno no puede acceder a través de los sentidos. ¿Sí? Es decir, creemos en Allah, en los ángeles, en el paraíso, en el infierno, en la predestinación, en el equilibrio de todo, pero no hemos visto nada. No hemos visto a los profetas, no hemos visto los libros revelados, no hemos visto a los ángeles, no hemos visto a Allah, pero creemos, es un acto de fe. No ciega, pero un acto de fe. ¿Sí? Y entonces, Allah Azza wa Jal, aquellos que crean y sigan su vida con disciplina este camino de fe, Allah Azza wa Jal los premia en este mundo con algo muy especial, antes incluso de darles el regalo de la bienaventuranza en el más allá. Entonces esta interpretación dice que estos ángeles descienden sobre ellos en esta vida, al final de su vida, cuando la persona está en su lecho de muerte y puede tener temor por sus obras, si serán aceptadas o no. Puede tener temor en su corazón cuál va a ser su destino, si el paraíso y el infierno. Puede tener un temor inmediato a cómo va a ser su muerte, si va a sufrir en ella, qué puede pasar después de su muerte, si le va a tocar el tormento de la tumba o le va a tocar las bendiciones en la tumba. Y entonces Allah Azza wa Jalla, a este creyente que dio su testimonio de fe y se mantuvo firme, obrando correctamente, purificando su tawhid, al final de la vida, Allah Azza wa Jalla, en ese momento de fitna, en ese momento de dificultad y de dudas, Allah Azza wa Jalla envía a los ángeles. Tatanazzalu alayhimul malaika. Y los ángeles le dicen: An la takhafu wa la tahzanu. Dice, los ángeles le dicen: no tengas temor ni miedo, o no teman ni estén tristes, no tengan temor ni miedo. Y es interesante porque esta persona que está muriendo en esta interpretación de Tafsir decía que solamente él, no importa quién lo esté rodeando en ese momento, sus hijos, sus familiares, cuando se esté despidiendo de este mundo, solamente él puede ver estos ángeles. Nadie de los que están alrededor los pueden ver ni los pueden oír. Y en este momento en el que empieza a salir su espíritu de su cuerpo, llegan estos ángeles y tranquilizan esta alma. Y le dicen: no temas, Allah tajafu, no temas por lo que va a pasar ahora. No temas por tu futuro, no temas por lo que va a pasar en la tumba.
no tengas temor de separar de esta transición tan difícil que puede ser la muerte. No te desesperes en este momento. An la tajafu wa la tahzanu, y no entristezcas o no estés triste con lo que dejas atrás, es decir, con tus hijos, con tu familia, quizás con tus padres. No entristezcas, porque así como Allah Azza wa Jal te contuvo y contuvo tu corazón y guió tu corazón y te sustentó, también lo va a hacer con tu familia. Es como un regalo especial, tranquilizándolo, porque usan dos palabras, an la tajafu wa la tahzanu. No temas, el khawf es el temor y el huzn es la tristeza. Dice, no tengas temor con lo que va a venir y no sientas tristeza por aquellos que estás abandonando. Allah Azza wa Jal va a tomar cuenta de ellos. Allah Azza wa Jal va a hacerse cargo de ellos como regalo para la persona que creyó y obró con sinceridad, con disciplina toda su vida. Es decir, es un regalo muy grande que en ese momento de dificultad, en el cual es una transición difícil, Allah Azza wa Jal envía unos ángeles que solamente Él ve y le dan este mensaje de tranquilidad. Dice, Allah tajafu wa la tahzanu. Dice, no tengas temor ni tristeza. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Y bienaventurados sean o seas, porque van a recibir el paraíso que les fue prometido. Recuerdan que dijimos que el mu'min, el creyente, el que dice, mi Señor es Allah, obra por fe, obra por una promesa de que de esa manera está complaciendo a su Creador, que de esa manera va a tener un juicio justo y generoso y que de esa manera va a alcanzar la salvación, el paraíso, trascender hacia arriba. Y entonces, estos ángeles, cuando en este momento tan difícil de la muerte descienden a este creyente, lo tranquilizan y le dan una albricia. Le dice, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Y bienaventurado seas porque vas a recibir el paraíso que te fue prometido. Es decir, no solamente no temas por lo que va a ser tu futuro, no solamente no te entristezcas por los familiares que están dejando porque ellos van a estar bien, sino que además le dice, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ. Es decir, ya le dan el bashara, que es la albricia, ¿sí? Como la buena noticia de que va a recibir aquel paraíso que le había sido prometido, aquella promesa que Allah Azza wa Jalla le había hecho de que aquellos que creen y obran rectamente van a entrar al paraíso. Aquí está, se te había prometido. Allah Azza wa Jalla no falta su promesa. Creíste y obraste rectamente. Ya los ángeles le dicen, bienaventurado seas porque vas a recibir el paraíso que te había sido prometido. Y luego viene una frase que dice, Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya o fil akhirah. Y aquí los sabios del exégesis tienen distintas interpretaciones quién está hablando aquí. Dice, nosotros somos sus protectores en esta vida y en el más allá. Y la diferencia de interpretación entre los sabios es si el que está hablando es Allah, como el que está hablando en el Corán, o si esto es más parte de lo que los ángeles le estaban diciendo a esta persona a la cual estaban albriciando. Y las dos formas son lingüísticamente aceptables. En el primer caso, en el caso de que sea Allah Azza wa Jal, se termina la albricia que los ángeles le están haciendo al creyente y Allah Azza wa Jal comienza a hablar y dice, yo soy su protector, yo he sido su protector en esta tierra, en esta vida, y también lo seré en el más allá. Es decir, así como lo he protegido, lo he cuidado y lo he sustentado en la vida mundana, también voy a darle de mi generosidad, de mi misericordia y de mi perdón en el más allá. La otra interpretación de los sabios en el tafsir dicen que esto es kalam mausul, es decir, esto es como una continuación de la expresión de los ángeles. Y dicen que después de la albricia lo tranquilizan al creyente diciéndole,
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Nosotros hemos sido tus protectores en la vida mundanal y también lo seremos en el más allá. Es decir, así como Allah Azza wa Jal nos mandó en la vida para protegerte, y la protección es de varias formas. En el libro de Tafsir mencionan de que la protección de los ángeles es de que ellos registran las buenas acciones. Ellos susurran el bien o inspiran al bien al ser humano, inspiran el tawhid, inspiran las buenas obras, dan consejo como esas voces que uno escucha, así como existen shayatin o demonios que susurran e inspiran al mal. De la misma manera también existen ángeles que susurran e inspiran el bien. Y cuando el creyente hace sus du'as y recita el Corán y la casa se llena de ángeles, se llena de protección. Entonces los ángeles le dicen, así como nosotros fuimos tus protectores y te protegimos durante la vida mundanal, también te vamos a proteger en el más allá. Entonces, dijimos, en esta vida fue registrando las obras y protegiéndonos de los demonios y inspirándonos a las buenas obras. Ahora, ¿cómo es la protección de los ángeles hacia nosotros en el más allá? Los sabios mencionan en el tafsir, en la exégesis del Corán, dos situaciones por las cuales ellos van a ser nuestros, así como nos protegen los ángeles, como llamamos los ángeles de la guardia, así como nos protegen en esta vida, también nos van a proteger en el más allá de dos maneras. La primera es con la shahada y la segunda es con la shafa'a. La primera, la shahada, es el testimonio. En muchos hadices se mencionan de que los ángeles van a ser testigos de nosotros de aquello que hicimos. Y ellos van a dar testimonio diciendo, fulano de tal hizo esta obra en este lugar, o en este momento cuando sucedía esto, él hizo esta acción. Es decir, van a ser testigos a favor de nosotros en el día del juicio final. Cuando estemos necesitando esas hasanat, cuando estemos necesitando esos testimonios a favor y todas aquellas personas que se imaginan y si nosotros pensamos en un juicio difícil, ese es el día del juicio final. Piensen en un juicio difícil en el cual, digamos, todo dependa para ustedes de su bienestar en la vida, de que ganen ese juicio, y si no es la perdición. ¿Cuánto vale un testigo a favor? Honesto, verdadero, cuya palabra sea y testimonio sea escuchado y valorado. ¿Cuánto vale? Muchísimo. Entonces los ángeles dicen, nosotros, así como los protegimos en la vida mundanal, también los vamos a proteger en la vida del más allá, dando testimonio. Diciéndole a Allah Azza wa Jal con testimonio todo lo que nosotros vimos que ustedes hicieron de buenas acciones. Y dijimos, la primera es la shahada, ¿sí? Que es dar testimonio. Y la segunda es la shafa'a, que es la intermediación. Es decir, ellos van a intervenir o interceder en favor de los creyentes. Los ángeles van a dar testimonio y van a interceder ante Allah Azza wa Jal, pidiendo por su favor que Allah Azza wa Jal en su misericordia perdone a estos creyentes sus faltas, acepte en su misericordia las buenas acciones que hayan hecho, en su generosidad, y les dé de su generosidad y los ingrese al paraíso. Es decir, no solamente va a decir, yo vi que él hizo, sino que intercedo por él. Como decimos en idioma español, pongo las manos en el fuego por él. Me juego por él para que él entre al paraíso. Intercedo por él. ¿Sí? De estas dos maneras está mencionado en los libros de Tafsir que los ángeles van a ser estos awliya, es decir, protectores de los creyentes en la vida mundanal y también en el día del juicio. Dice, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Dice, ustedes tendrán en el paraíso, ¿verdad? Allah Azza wa Jal les promete el paraíso. Los ángeles lo albrician a esta persona que está falleciendo, le dice, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Bienaventurados seas
porque vas a recibir el paraíso que te fue prometido. Y luego dice, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ. Y en ella, es decir, en el Jannah, en el paraíso, que es, en idioma árabe el Jannah es femenino, por eso dice, y en fija, en ella tendrán todo lo que deseen. En esta vida uno tiene que muchas veces reprimir sus deseos. Lucha contra ciertos deseos que sabe que no son buenos para él. El alma desea, el ego desea, se apasiona. Y el corazón y la mente lo retienen de hacer aquellas cosas que son malas para uno. Pero en el Jannah no va a haber esa realidad. En el Jannah todo lo que deseen, porque van a entrar purificados, todo lo que deseen y quieran les va a ser dado. Y además hay un secreto, porque en esta vida uno puede desear cosas, tashtahi, ¿sí? Deseas algo, quiero algo, pues algo muy grande en esta, digamos, puede ser espiritual, que requiere mucha disciplina alcanzar, o puede ser algo material que puede ser muy difícil, muy costoso alcanzar y quizás nunca lo alcance. ¿Y cuántas veces uno puede tener un sueño, se propone algo y al final, por el qadar de Allah, no se consigue? Pero en el Jannah no va a haber esa realidad. En el Jannah lo que uno desee como característica del Jannah, como regalo de Allah Azza wa Jalla hacia los que entran en el Jannah, es que todo lo que deseen se va a materializar, se les va a conceder inmediatamente. Tadda'un significa todo lo que pidan. Todo lo que quieran y soliciten, inmediatamente se les va a hacer permiso, se les va a ser concedido. Nuzulan min ghafurir rahim. Dice, como reconocimiento o recompensa del perdonador o absolvedor misericordioso. Una vez más, como regalo de Allah. Nosotros empezamos esta charla diciendo que el imán era un regalo, una gracia. Y que entrar al paraíso era también una gracia. Un enorme regalo de Allah, que hay que ganarse, pero un regalo al fin. Y que todo lo hermoso que vamos a acceder a obtener en el paraíso, esa sensación de todo lo que quiero, todo lo que deseo, es solo pedirlo y me va a ser concedido, es un regalo también de Allah. Es decir, el comienzo, el imán es un regalo. Alcanzar la salvación es un regalo. Y todo lo que se consigue en el paraíso es un regalo. Nuzulan también tiene el concepto de reconocimiento. Por eso Allah Azza wa Jalla, uno de sus nombres y sus atributos es el Shakir, ¿sí? El agradecido. Pero claro, ¿cómo es que Allah agradece? El concepto, la explicación de este nombre y este atributo tan hermoso de Allah Azza wa Jalla es que Allah Azza wa Jalla nunca deja de reconocer aquellas cosas que hacemos. Porque nuestro temor muchas veces en este mundo es que podemos hacer algo y puede no ser reconocido, no ser valorado. Pero eso no existe con respecto a Allah Azza wa Jalla. Con respecto a Allah Azza wa Jalla, todo lo que hacemos sinceramente por Él, y recuerden la condición que Él dijo, Thumma istaqamu, luego se comportan firmemente, purificando su intención, todo lo que se hace en ese camino de la purificación de la intención, nuzulan, Allah Azza wa Jalla les va a conceder esa recompensa reconociendo, no olvidando. Allah Azza wa Jalla no olvida, no deja de lado nada. Allah Azza wa Jalla reconoce todo. Y esa es también una forma de dar tranquilidad al creyente de que nada de lo que hagas de bien va a quedar olvidado o va a quedar en el tintero. Nada de lo que hagas de bien va a ser desconocido por tu Señor. Allah Azza wa Jalla no es injusto. ¿Cuántas veces se repite este concepto en el Sagrado Corán? De que Allah Azza wa Jalla no es injusto y todo lo que hayas hecho de bien lo vas a ver y también todo lo que hayas hecho de mal lo vas a ver. Sin embargo, todo lo que hayamos o podemos haber hecho de malo,
Allah Azza wa Jal lo deja bajo su misericordia. Si Él quiere, castiga con justicia, y si Él quiere, perdona con su misericordia. Ahora, este concepto de mantenerse firme, que es como la condición que nos toca a nosotros, ¿verdad? Porque el imán es un regalo, la salvación es un regalo, todo lo que Allah Azza wa Jal nos da en el paraíso es un regalo. ¿Qué nos toca a nosotros? El istiqama, mantenernos firmes. Esa es nuestra acción. Ahora, esto, el istiqama, dijimos que los exégetas lo han explicado como al-ikhlasu fil amal, o la sinceridad en la acción. Y digamos que aquí la clave son las dos palabras. Por un lado, la sinceridad, es decir, el tawhid, y por el otro lado, el amal, es decir, obrar. ¿Qué significa esto? Que Allah Azza wa Jal nos dice: Alladhina qalu rabbuna Allah, es decir, aquellos que digan mi Señor es Allah. Pero ese es el primer paso. Decir la shahada, decir que uno tiene fe, es el primer paso. Pero luego tiene que estar acompañado de este otro paso, que es trabajar el imán con obras, con acciones, ¿sí? Que demuestren esa fe. Por eso es que una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam viene un sahabi y le dice: mensajero de Allah, dime algo, dame un consejo, que después de ese consejo no le tenga que pedir más consejo a nadie. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: Qul rabbi Allah thumma istaqim. Y di, creo en Allah, di mi Señor es Allah, y luego ponte firme. Luego ponte firme. Es como decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: debes decir, debes reconocer el señorío y la unicidad de tu Señor, pero eso tiene que estar acompañado con obras. Es decir, que tu vida sea recta como este testimonio es recto. Y por eso en muchísimos hadices, pero a modo de ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam una vez está hablando sobre el imán y dijo: el imán tiene 60 partes, y en otro dijo tiene 70 y más partes, 60 y tantas partes o 70 y tantas partes según la narración. La más sublime es decir la ilaha illallah, y la más sencilla es quitar algo perjudicial del camino, y el pudor es parte del imán. Es decir, a ver, acá el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo: el imán, ¿sí? La fe, tiene 60 y tantas partes o 70 y tantas partes, formas. Una de ellas es la ilaha illallah, es decir, es la expresión de una creencia. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona dos, digamos, una acción y una virtud, o una moral, un principio. Menciona que la forma más sencilla de la fe es quitar algo perjudicial del camino. Y cuidado, un comportamiento o un principio o un valor que yo tengo, que es el pudor, también es parte del imán. Es decir, el pudor es aquello que nos previene de hacer cosas que no son buenas. ¿Sí? Como que me da vergüenza hacer algo, me da pudor hacer algo. Ese pudor es parte del imán, te protege de muchas cosas malas. ¿Sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: la forma más sencilla o más baja del imán es quitar algo perjudicial del camino. Y entonces aquí nos damos cuenta cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam está relacionando el imán con acciones. ¿Sí? Está diciendo: la forma más sencilla de demostrar imán, o la más baja, es quitar algo perjudicial del camino. Es decir, uno va por un camino y ve algo que puede perjudicar a las personas, un tronco, una roca, un vidrio, y entonces su imán lo lleva a: esto puede perjudicar a mis hermanos, a las otras personas que viven conmigo, lo voy a quitar del camino para que nadie se lastime. Esa actitud es imán, es fe.
Y entonces, digamos, estas palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam son muy profundas, porque uno puede imaginarse una imagen sencilla de un camino con algo perjudicial en ello y quitarlo. Pero esta imagen del profeta sallallahu alaihi wasallam, quitar lo perjudicial del camino, es una imagen muy amplia. Es decir, cualquier cosa que esté perjudicando a la sociedad, cualquier cosa que esté perjudicando el camino de bienestar de las personas en la sociedad en la que vivimos, es parte del imán quitarlas. Todos los impedimentos hacia la justicia y hacia la justicia social que hay en la sociedad, es parte del imán quitarlos. Es decir, la falta de educación en una sociedad, la falta del acceso a la educación, la falta del acceso a un buen sistema de salud, la falta de acceso a la justicia. Todas estas cosas son estorbos en el camino hacia el bienestar. Entran dentro de la frase del profeta sallallahu alaihi wasallam, es parte del imán. Trabajar para que en mi sociedad no haya cosas que impidan el camino de bienestar a las otras personas. Y si quitar algo perjudicial del camino es imán, colocar algo perjudicial en el camino a las personas es lo contrario al imán. Es el camino contrario al imán. Es decir, no puede ser como si el profeta sallallahu alaihi wasallam estuviera diciendo, el musulmán solo quita estorbos del camino, no pone estorbos en el camino. El musulmán no puede ser parte de un sistema que oprime a otras personas. El musulmán no puede ser parte de un sistema que quita derechos a las personas, que le impide a las personas el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la libertad, el acceso a la justicia. El musulmán no puede ser aquel, el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, algo que perjudique, ¿sí? Entonces, ¿puede un musulmán tirar la basura en cualquier lado? No. Entra dentro del texto de este hadiz. Se llama mafhum mukhalafa en usul al-fiqh. En la epistemología del derecho islámico se dice que un concepto que uno entiende digamos, aparentemente es quitar algo perjudicial del camino, su opuesto se entiende por deducción. ¿Sí? Esto es mafhum mukhalafa. Es decir, que si el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo del imán es quitar las cosas perjudiciales, es como si estuviera diciendo no es del imán, de la fe, poner estorbos en el camino de la gente. ¿Sí? Entonces, todo lo que pueda hacer un musulmán el cual perjudique a las personas. Y por eso en un hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, por Allah que no cree, por Allah que no cree, por Allah que no cree, aquella persona cuyo vecino no se siente a salvo de su perjuicio. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo 3 veces, por Allah que no cree, por Allah que no tiene imán, por Allah que no tiene imán, por Allah que no tiene imán. Aquella persona cuyo vecino, es decir, si mi vecino siente que no está a salvo de que yo a cada rato lo moleste y lo perjudique, significa que no tengo imán. ¿Se dan cuenta que el profeta sallallahu alaihi wasallam está identificando imán con comportamiento, imán con obras? Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam extiende este concepto de muchas maneras, ¿sí? De hecho, hay un hadiz muy interesante del profeta sallallahu alaihi wasallam a este respecto que dice: La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Dice, no van a entrar al paraíso hasta que crean, hasta que tengan imán. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dice, y no van a creer, no van a tener imán hasta que se amen unos a otros. Los sahabas estaban escuchando estas palabras. El profeta les estaba diciendo, no van a entrar al paraíso hasta que tengan imán. ¿Lo entienden? Dicen, y no van a tener imán hasta que se amen los unos a nosotros. Esto ya es un concepto muy amplio. ¿Qué quieres decir, mensajero de Allah?
Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dice, "Ala adullukum ala shay'in in fa'altumuhu tahabbtum". ¿Acaso no quieren que les diga algo? Que si ustedes lo hacen, van a sembrar el amor por el prójimo, van a hacer que se amen los unos a los otros. ¿Qué dijeron? ¿Qué se creen que dijeron los compañeros del profeta? Claro que sí, mensajero de Allah. ¿Qué es? ¿Qué tenemos que hacer? Porque de esa acción depende que se siembre el amor en la sociedad, que haya unión y armonía en la sociedad. Y de eso depende que tengamos imán. Y de eso depende que entremos al paraíso. ¿Cómo no, mensajero de Allah? Dime qué es. Dice, Afshu salam bainakum. Afshu salam bainakum. Difundan la paz entre ustedes. Una primera lectura de esta respuesta del profeta sallallahu alaihi wasallam podría decir, Afshu salam, es decir, difundan el saludo de paz entre ustedes. Significa, salúdense con la paz. Es decir, digámonos salam aleikum unos a otros, eso es todo. Digámonos salam aleikum unos a otros, eso es todo. ¿Qué significa cuando decimos salam aleikum? As-salamu, que la paz sea contigo. ¿Qué significa cuando nosotros le decimos a una persona as-salamu aleikum? Que la paz sea contigo. Le estamos diciendo, estás a salvo de mí. No temas perjuicio de mí, no voy a hacer nada para perjudicarte. Paz, tranquilo. Yo recuerdo cuando estaban en una clase en la universidad, no me acuerdo, todavía estaba en el Instituto de Idioma Árabe. Y un profesor nos estaba explicando el significado de Salamu Aleikum. ¿Qué significa decir Salamu Aleikum? Y nos dio un ejemplo que nunca me voy a olvidar. Este profesor era sudanés. ¿Sí? Sudán en África, afro, negro y muy grande. Nosotros decimos en Argentina, era un ropero, ¿sí? Era un gigante. Y él nos dice, para que entiendan qué es lo que significa el valor de decir Salam Aleikum, dice, imagínense que ustedes van caminando por un bosque, perdidos, solos, y temen al mundo salvaje. No saben qué es lo que puede aparecer. Una fiera peligrosa, una persona peligrosa. Y de repente aparezco yo. Dice, una persona como yo. Y todos entendimos que él se refería a un negro grandote. Y entonces él dice, y esa persona, como yo, les dice, As-salamu alaykum. ¿No se tranquilizan? ¿No les alcanza paz? ¿No dicen, alhamdulillah? Dice, eso es lo que significa la importancia de decir Salamu alaykum. En ese momento, esa persona que te dice, cuando una persona puede estar temerosa de qué me puede hacer esa persona en este momento, donde no hay nada que me proteja de él, cuando esa persona te dice Salamu alaykum, descansas porque sabes que estás a salvo de él, que no te va a perjudicar en absolutamente nada. Ese es el valor de Salamu alaykum. Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo Afshu salam bainakum, está diciendo dense el saludo de paz, pero está diciendo garantícense unos a otros que no se van a perjudicar. Esto se llama construcción de paz, de tolerancia y de convivencia. Construcción. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice Afshu, sean ustedes los que crean, los que el ifshá es difundir, crear, ser el activo, el que lo hace. Entonces, está diciendo, construyan paz, construyan seguridad en la sociedad. Cuando se den seguridad unos a otros, cuando se den bienestar unos a otros, cuando sean activos constructores de paz en su sociedad, va a crecer la armonía, la cooperación, el amor entre las personas. No el resentimiento, no el odio, no la grieta, no nada de eso. La armonía, la cooperación, el amor.
tahabbtum, la palabra que utiliza el profeta Sallallahu es hub, es amor, ¿sí? Entre todas las personas. Dice, si ustedes construyen paz en su sociedad, muestran a las otras personas que no van a hacer nada en contra de ellos, sino que al revés, van a hacer cosas en favor de ellos, entonces se van a amar los unos a los otros. Ese amor, como regalo de ese amor que ustedes construyen, Allah Azza wa Jalla les va a dar el imán. Y como regalo de ese imán les va a entregar la entrada al paraíso. No van a alcanzar el paraíso hasta que crean. Y no van a creer hasta que se amen. Quieren que les diga qué tienen que hacer para amarse los unos a los otros. Difundan la paz. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam vuelve a ligar el imán con la obra, con la salvación. Dice, no van a entrar al paraíso, el paraíso es la salvación. No vamos a salvarnos hasta que no tengamos imán, pero para tener imán hay que obrar. Es decir, no alcanza, Allah Azza wa Jalla no dijo en el Sagrado Corán, alladhina qalu rabbuna Allah, dice, aquellos que dijeran, mi Señor es Allah, van a entrar al paraíso. Thumma istaqamu, luego obran con rectitud. ¿Sí? Entonces, para terminar esta clase, quiero que aprendamos una súplica, un dua que está en el Sagrado Corán para proteger nuestro imán. Porque este dua nos hace entender que el imán que tenemos es una gracia, un regalo de Allah. Pero que no debemos darlo por seguro, por sentado, y decir, no, yo ya creí, ya estoy salvo. No, yo ya creí, nada me va a desviar del camino. Porque ¿cuántas personas conocemos que pueden haber sido criados como musulmanes y ahora no viven el Islam? Y el Islam no es una herencia. Mis padres fueron musulmanes, ellos hicieron el salat, yo aunque no crea, aunque no rece, me salvo igual. No, cada uno tiene que renovar su Islam en sí mismo. Las personas tienen que creer y obrar en sí mismos. ¿Cuántas personas que dijeron la shahada en algún momento y estaban activos en la comunidad en algún momento, ahora ya no están? Y eso es porque Allah Azza wa Jalla guía a quien quiere, mantiene en el Islam a quien quiere. No es que nosotros hacemos grande el Islam. El Islam nos llena de honor a nosotros. Allah Azza wa Jalla nos dice, en esta súplica que nos enseña el Sagrado Corán, dice, Rabbana, la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahma, innaka antal wahhab. Dice, Señor nuestro, Rabbana, no permitas que nuestros corazones se desvíen, o no desvíes nuestros corazones después de haberlos guiado. Concédenos tu misericordia, danos tu misericordia, tú eres el que la concede. Es decir, esta súplica es muy importante que la interioricemos y la hagamos. Dice, Rabbana, Señor nuestro, reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es el que tiene el señorío, Él es el que da. ¿Sí? Y está en esta súplica el Wahhab, es decir, uno de sus nombres y de sus atributos, que Él es el que da, Él es el que concede. Wahhab significa dar, otorgar. Dice, oh Allah, no desvíes nuestros corazones después de haberlos guiado. Es decir, es el reconocimiento de que el imán y la guía viene de Allah Azza wa Jalla, lo que se llama Hidayat Tawfiq, ¿sí? o la guía por la cual uno cree. Eso es algo que Allah Azza wa Jalla regala. Uno puede hacer da'wah, uno puede orientar, da'watul irshad, uno puede orientar a las personas, hacerles da'wah, invitarlos, hacerlos reflexionar, pero si se van a guiar o no, el hidayah está de qué. Allah Azza wa Jalla es quien guía a quien quiere. Y este versículo dice, Señor nuestro, nos has guiado, creemos en este momento, estamos recitando el Corán. Después de que me has guiado, no me desvíes. Es un pedido, una súplica. Y dice, y concédenos tu misericordia. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً. Y concédenos de tu parte una misericordia. ¿Cuál es esta misericordia? Mantenernos en la guía. Tú eres quien lo concede. Es decir, este dua es un reconocimiento a Allah Azza wa Jalla de que la guía viene de Él. Y que conservar esa guía también viene de Él. Nunca des tu imán por seguro.
por sentado. Trabaja tu imán, cuida tu imán. Allah Azza wa Jal guía a quien quiere y mantiene en el Islam a quien quiere. Ahora, aquí termina nuestra clase de hoy, pero quiero que piensen un segundo en que no sé si lo percibieron o no, pero repasamos 4 asuntos fundamentales de la aqida, de la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'a, de lo que llaman los sunnis. 4 puntos fundamentales que siempre están mencionados en los libros de teología islámica. El primero es que la salvación en el más allá, ¿sí?, el najat, la salvación en el más allá y el imán dependen de Allah. No dependen de nosotros, dependen de Allah. Allah Azza wa Jal guía a quien quiere. Allah Azza wa Jal salva a quien quiere. Claro, Él es el justo, el misericordioso, pero viene de Él. No es algo que nosotros podamos alcanzar por fuera de su voluntad. Lo segundo es que el imán es tawfiq, es decir, Allah Azza wa Jal guía a quien quiere. Entonces, la primera es que se entra al paraíso, se consigue la salvación porque Allah Azza wa Jal la regala. El segundo es que el imán, la fe, es un regalo de Allah. Allah se lo da a quien quiere. El tercero es que el imán no es estable. El imán sube con las buenas acciones y baja con los pecados. Si nos mantenemos firmes y obramos, el imán va subiendo hasta que al final de los días Allah Azza wa Jal hace que esta persona vea a los ángeles incluso antes de irse de este mundo y lo tranquilicen para que no tenga miedo ni temor ni tristeza. Pero si se aleja de las buenas acciones, su imán baja y puede llegar al punto de perderlo. Allah Azza wa Jal dice en ese dua: la tazigh qulubana, no desvíes nuestros corazones después de haberlos guiado. Y Allah Azza wa Jal puede desviar el corazón de una persona a causa de las acciones, malas acciones de una persona, que Allah nos proteja. Y el cuarto de los puntos de nuestra teología es que el imán no es solamente palabras o creencia en el corazón. Algunas personas dicen: no, el imán está aquí en el corazón. Yo creo y ya con eso es suficiente, no hace falta que haga nada. Ni que rece, ni que ayune, ni que pague el zakat, ni que haga el bien, ni que me abstenga del malo. El que tiene el imán está a salvo. ¿Sí? Y todos estos hadices y este Corán nos ha enseñado de que las acciones son una demostración, una traducción de lo que hay dentro del corazón. Y una condición de la fe. Es decir, la fe no son solo palabras, sino que es creencia en el corazón, expresión o testimonio con las palabras y obras que la certifiquen, que lo demuestren, acciones. Todo eso es imán. Entonces, en esta clase repasamos estos 4 principios de nuestra teología. Barakallah fikum. Que Allah los recompense a todos, que Allah Azza wa Jal proteja nuestro imán, nuestra fe, que Allah Azza wa Jal nos conceda el agradecimiento esencialmente, porque cuando uno recibe un regalo, ¿qué tiene que ser? Agradecido. Si recibimos un regalo, tenemos que ser agradecidos. Y ser agradecidos es uno de los medios por los cuales Allah Azza wa Jal nos permite conservar sus regalos. Que Allah nos guíe a todo y nos mantenga en el Islam. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.